en una solución isotónica, si está en una solución hipotónica, miren, se hincha porque entra agua, pero la célula no se va a reventar porque tiene esa protección de la pared. Mientras que si la colocamos en una solución hipotónica, la célula va a sacar agua. Miren, aquí está, saca agua, entonces la célula se arruga. Y esto es importante, ¿saben por qué también? Porque las células vegetales van pasándose agua y nutriente de una célula a otra a través de unos huequitos que aquí tienen, unos poros que se llaman plasmodesmo. Y entonces, ¿cómo es que un árbol de 100 metros puede llegar agua y nutrientes arriba? No es que tenga una bomba que pueda impulsar los nutrientes y el agua hasta los 100 metros, sino que como hay diferentes gradientes de concentración en todas sus células, esta le va pasando a la de arriba, esta le va pasando a la de arriba, y así pueden llegar los nutrientes a la copa de los árboles, por diferencia de gradientes de concentración, a través de estos procesos que estamos hablando. Por eso son importantes, ¿no? Y miren lo que pasa en células animales. Por ejemplo, dijimos en los glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Yo les decía, este es un glóbulo rojo normal, que el agua entra y sale porque está en una solución isotónica. Pero ¿qué pasa si a este glóbulo lo ponemos en una solución que tenga, por ejemplo, hipertónica, que tenga más soluto afuera? Pues el agua sale, se arruga, se plasmoliza y puede morir. O sea, puede dejar de funcionar el glóbulo rojo. O si lo ponemos en una solución hipotónica, agua pura, por ejemplo, el agua va a entrar y el glóbulo puede reventar, ¿ya? Miren, cuando veamos cromosomas vamos a ver que esto también es interesante, porque si yo quiero ver los cromosomas de una célula, yo pongo esa célula en una solución hipotónica para que entre agua y reviente, y después yo pueda estudiar los cromosomas y los pueda ver, sacar fotos, etc. Y así se hace, pero no con glóbulos rojos, sino con glóbulos blancos, ¿no? Porque después vamos a aprender que los glóbulos rojos pierden su núcleo y pierden su ADN cuando son adultos, fíjense. No tienen, pero los glóbulos blancos sí mantienen todo su núcleo con todos los cromosomas, ¿ya? Bueno, eso era un poquito lo que vimos la semana pasada, para que ustedes vean que estos son procesos que se dan, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que tengamos en cuenta, este es un paramecio. Dice que agua dulce continuamente lleva agua hacia el exterior, ya que entra mucha por ósmosis, ¿ven? Entonces, como vive en agua dulce, entra mucha agua, pero él tiene que eliminar esa agua para no reventarse, y entra por ósmosis. Ya sabemos que ósmosis es el intercambio o la difusión facilitada por una membrana biológica, ¿no? Y miren, quizás no hemos puesto a pensar cómo es que esta plantita, esas son esas plantas carnívoras que no sé si ustedes han visto, nosotros teníamos in vitro cultivadas, entonces son esas plantas que cuando se asienta un insecto se cierran, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen las plantas para abrirse o cerrarse? Porque pierden turgencia rápidamente. Es decir, tan turgentes, llenas de agua, y tras que sienten el contacto de un insecto, sacan agua, se arrugan y se cierran. Y entonces, y al sacar agua, sacan un líquido que tiene unas enzimas, y esas enzimas son las que después empiezan a devorar el insecto. No es que sea como una boca que después se lo coma, o sea, la planta no tiene sistema digestivo como los animales, sino lo que hacen es que sacan un producto químico, unas enzimas digestivas, que empiezan a digerir al insecto aquí mismo, y de ahí las células de la planta empiezan a absorber todos esos nutrientes que sacan del insecto, ¿no? Entonces, todo eso se hace a través de estos procesos, ¿no? Las raíces absorben agua cuando las soluciones del suelo son hipotónicas, ¿ven? Es decir, llueve mucho, se llena de agua aquí el suelo, y entonces las células empiezan a tomar ese agua para poder nutrirse y poder hacer todas las reacciones bioquímicas en las plantas, ¿no? Entonces son procesos que se dan diariamente en la vida normal, ¿no? Ahí vemos que las membranas, ya dijimos, se comportan entonces como membranas, y dijimos que no íbamos a decir semipermeables, sino con permeabilidad selectiva, ¿no? Que es lo
como que selecciona cuándo va a entrar agua, cuándo va a salir agua, etc., ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos de lo que es un medio hipotónico, isotónico, hipertónico, que después en su vida lo van a tener en cuenta. Y también debemos tener en cuenta que no siempre las cosas entran directamente por las membranas, sino que a veces se forman como vesículas. ¿Qué son vesículas? Porque quizás vesículas, la palabra no nos queda muy claro, pero vesículas es cuando se forman como unas bolsitas. Y dentro de esas bolsitas están los nutrientes que van a entrar o que van a salir de la célula. Eso es vesícula. Entonces, cuando ustedes vean esta palabra que dice transporte mediado por vesícula, hace énfasis a que la célula, para meter algo, forma como una bolsita de agua, imagínense, y después la membrana se cierra acá y adentro quedan como pequeñas vacuolitas, pequeñas bolsitas llenas de lo que la célula quiere introducir o lo que la célula quiere sacar. Por eso se dice, mire, es el transporte de grandes moléculas hacia el interior o también la expulsión de moléculas grandes hacia el exterior de la célula. Las células utilizan vesículas. Ahorita vamos a ver unos dibujitos, unas bolsitas. Estas son esferas delimitadas por membrana, cuyo contenido permanece sin contacto con el resto del citoplasma. ¿Se dan cuenta? Entonces, entran estas bolsitas vesículas, este es el citoplasma, pero quedan ahí dentro de estas vesículas. A veces estas moléculas que entran son tan grandes que no pueden pasar ni por aquí, ni siquiera pueden pasar por las proteínas, por los canales de proteína del mosaico fluido, ¿no ves? Entonces se forman estas bolsitas, estas vesículas para poder meter o para poder sacar cosas, ¿ya? Y a esos procesos de transporte mediados por estas vesículas, los conocemos todos ya desde el colegio, ya nos hablamos mucho en colegio, que se llama endocitosis y exocitosis. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho hablar de pinocitosis o de fagocitosis, ¿no es cierto? Pues a ver, entendámoslos un poquito mejor. Entonces, la endocitosis es cuando la célula mete moléculas grandes a través de estas vesículas. La exocitosis es cuando la célula saca estas moléculas de la célula, también por estas vesículas. La endocitosis se la clasifica como en dos términos. Si lo que entra dentro de la célula es líquido, lo vamos a llamar pinocitosis. Pino significa beber, ¿ya? Pero si lo que entra es algo sólido, lo vamos a llamar fagocitosis, porque fago significa comer. Virus, bacterias o cositas así puede ser, o otro compuesto, otra molécula grande, un carbohidrato grande, lo que sea, ¿ya? Entonces, esto, miren, es una endocitosis. Este es el líquido exterior, imagínense, esta es la célula, aquí está el citosol, que es el citoplasma, y entonces aquí, si hay estos, imagínense que estos sean, no sé, unas moléculas grandes, unas bacterias, lo que sea, y no pueden pasar a través de esta doble capa. Entonces muchas veces lo que hace la membrana, esto que estoy marcando es mosaico fluido, ¿no ves? La membrana biológica, la membrana celular en este caso. Entonces, esta membrana se invagina, se entra así hacia adentro del citoplasma, se sigue invaginando y de ahí viene el tac, se cierra aquí y me forma la vesícula o endosoma, pero no vamos a poner tanto nombre para no confundirnos, ¿no? Se llama endosoma porque está dentro del citoplasma. Y entonces, fíjense, se forman estas vesículas con el material adentro que se quiere introducir. Entonces, si esto lo que introduce es líquido, lo llamamos pinocitosis. Si lo que se introduce a través de estas vesículas es sólido, lo llamamos fagocitosis, ¿ya? Entonces son términos que los van a escuchar mucho durante toda su carrera, por eso quiero que lo entiendan. Saben que pueden levantar la manito si es que tienen algunas preguntas o dudas, ¿ya? Ahora, si se hace lo contrario, es decir, no que entre cosas, sino que salgan cosas de las células, porque las células producen, ¿no es cierto? Ahorita vamos a aprender que las proteínas se producen en todo lo que se llama sistema de membrana. Y la célula es la que produce proteínas, produce ácidos, produce todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque el ADN que tiene la información, el ADN que tiene la información le pasa a los ARN que sintetizan las proteínas. Entonces, siempre pensemos en esto. ¿Cómo es que se produce ácido clorhídrico en mi estómago? ¿De dónde sale?
o bilis, ¿cómo es que se produce? ¿O cómo es que mi páncreas produce insulina? ¿O cómo es que mi tiroides produce las hormonas tiroideas? O sea, todas esas cosas, se han puesto a pensar un ratito, ¿quién las hace? ¿Cómo las hace? Pues las hacen las células. Cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada tejido tiene una función diferente de producir ciertas sustancias, ¿no? Entonces, eso debe salir, ¿no es cierto?, de mi célula, y eso sale a través de un proceso que se llama exocitosis. Exo-salida, salida de la célula, ¿no? Es la salida de sustancias contenidas en las vesículas de la célula. Entonces, mire, hace algo increíble también parecido. Esta es mi vesícula y adentro está el líquido, la solución, la hormona, lo que quiere, la proteína, lo que quiere sacar la célula hacia el exterior. Entonces, se forman estas vesículas dentro, por ejemplo, miren, secreción de enzimas pancreáticas. ¿Ven? Entonces, se forma adentro las enzimas, después de producirse, ya vamos a ver, sale la información, pasa del ADN, pasa al ARN y se sintetiza en el retículo rugoso. Ahorita les vamos a enseñar esa parte. Entonces, una vez se ha producido eso, se acumula en microvesículas dentro de la célula. Esto es membrana y bolsita, y esta membrana viene, se acopla a la membrana celular, fusión de las membranas, y cuando ya está acoplado, aquí la membrana desaparece y el producto es expulsado. ¿Lo ven? Y entonces así se expulsan estas enzimas pancreáticas, la insulina, el ácido clorhídrico, lo que ustedes quieran. Entonces, a través de estas vesículas que se unen a la membrana y son expulsadas. Eso se llama exocitosis. Estas vesículas luego vuelven a reciclarse, miren, vuelven a entrar a la célula para seguir trabajando y seguir haciendo todo el proceso. ¿Ya? Recording in progress. Vamos a estar grabando para si quieren, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, ese es el proceso de exocitosis. Acuérdense que la endocitosis es el ingreso, pinocitosis si el ingreso es a través de algo líquido, fagocitosis si lo que ingresa es sólido, y este es el proceso de exocitosis, que lo vamos a estudiar dentro de un ratito con más detalle, ¿ya? Entonces, aceptar, muy bien. Entonces, vemos que todo eso que vimos el día lunes en el laboratorio, entonces aquí quizás ha quedado un poquito más explicado. Y ahorita vamos a entrar a ver lo que se llama sistema de endomembrana. Entonces, a ver, nos volvemos a introducir en la clase, nos volvemos a concentrar en la clase y decimos, ¿qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender qué es lo que hay dentro del citoplasma. Desde ahora hasta unas 4 clases nos vamos a concentrar en estudiar cuáles son los organelos que hay dentro de la célula en el citoplasma. Solo en el citoplasma. Acuérdense que estamos estudiando una célula eucariótica, ¿no? Y esta célula eucariótica está limitada por una membrana celular, que es la membrana exterior, y hay una membrana nuclear dentro que me separa los componentes del núcleo. ¿Ya? Entonces, durante estas clases vamos a estudiar todo esto que ustedes ven aquí, que está en el citoplasma. Y después, el mes que viene, vamos a estudiar todo esto que está aquí adentro en el núcleo. Entonces, todos nos concentramos en estudiar, a ver, ¿qué es lo que hay en el citoplasma? Y todos sabemos que en el citoplasma hay organelas citoplasmáticas, ¿sí? Hemos estudiado ya en colegio, desde creo básico, que la célula tiene unos organelos ahí dentro que son los que cumplen diferentes funciones. Pero ahora los vamos a estudiar bien, los vamos a estudiar detenidamente y los vamos a ir estudiando siempre en los 3 aspectos que hemos hablado desde el principio de nuestras clases, que vamos a estudiar cómo es, o sea, cómo es su forma. Por ejemplo, todos sabemos cómo es una mitocondria. Vamos a estudiar cómo está hecha. Pero ¿y de qué está hecha esa mitocondria realmente? Está hecha de membrana. Pero dentro de la mitocondria que hay un líquido. ¿Pero qué es ese líquido? ¿Ya? Y además vamos a estudiar cómo funciona. Pero ¿para qué sirve esa mitocondria? ¿Qué hace? Entonces, así vamos a estudiar todo. Hemos hablado
de retículo liso, rugoso, aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas. En las células vegetales además vamos a hablar de los cloroplastos, ¿no es cierto?, de vacuola. Entonces, yo quiero que en estas clases y las que vienen, ustedes se concentren en aprender eso, pero aprenderlo realmente y entenderlo. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cómo es que funciona? ¿Para qué sirve realmente tener todos estos organelos dentro de la célula? Y entonces empezamos hablando de un sistema de endomembranas. Miren, no vamos a hablar aquí de unos organelos que están sueltos por ahí, sino de un conjunto de organelos que se están comunicando entre sí para cumplir una función. Eso es un sistema. ¿Qué es un sistema? Si yo les pregunto, ¿qué es un sistema? Por ejemplo, el sistema circulatorio en nuestro cuerpo. Todos nos damos cuenta, el sistema circulatorio incluye el corazón, las arterias, las venas, los capilares, ¿no es cierto? Y todos están conectados unos con otros. ¿Para qué? Para llevar sangre con nutrientes, oxígeno a todas mis células. Eso es. No sé si algún día se pusieron a pensar, ¿pero para qué sirve mi sistema? Seguro que sí, por todas las clases que ya se llevan, ¿no? Entonces, es el que a través de la sangre, el corazón impulsa la sangre para que vaya por las arterias con oxígeno nuevo, con nutrientes, pasa a los capilares lo dejan en todas las células de nuestro cuerpo y esa sangre que ya no tiene oxígeno ni nutrientes vuelve a través de las venas al corazón para llenarse otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguir expulsando, y eso no se detiene nunca durante toda nuestra vida. Entonces, ese conjunto de organelos que están cumpliendo esa función se llama sistema. ¿Saben qué? La célula tiene un sistema, un conjunto de órganos que cumplen una función. Por eso vamos a hablar de sistema. ¿Y por qué decimos endomembranas? ¿Por qué lo vamos a llamar ahora sistema endomembrana? Porque estos organelos están en la parte más interior de la célula. Entonces ahora vamos a dividir esta célula, imagínense cualquier célula de su cuerpo. El citoplasma lo vamos a como dividir en dos partes, ¿ya joven? Esta parte que está cerca a la membrana celular, o sea que está más exterior, lo vamos a llamar ectoplasma, con C, ectoplasma. Y esta parte que está cerca al núcleo, cerca a la membrana nuclear, lo vamos a llamar endoplasma. Endo, como más adentro. Y es por eso que lo que vamos a estudiar ahorita le decimos sistemas de membrana. El citoplasma, es decir, vemos aquí, el citoplasma es un líquido, porque no sé también si no hemos puesto a pensar, ¿qué es el citoplasma realmente, no? Entonces el citoplasma es un líquido que está hecho principalmente de agua. Por eso nuestros cuerpos tienen 70% de agua, ¿no es cierto? Por más que ya seamos mayores o viejitos, va disminuyendo nuestra cantidad de agua. Cuando somos bebés tenemos 90% de agua o más dentro de nuestra célula y va pasando el tiempo, 70, 60. Cuando somos más viejitos tenemos un poco menos, pero siempre tenemos una cantidad arriba del 65% de agua en nuestra célula. ¿Por qué? Porque nuestro citoplasma es agua. Entonces, ahí en el agua sí tienen que estar dispersas muchas enzimas, muchos compuestos orgánicos, y ahí están como flotando los organelos citoplasmáticos. Pero acuérdense que también en este citoplasma hay citoesqueletos que están separándome, como haciéndome casillita, a través de estas proteínas que aprendimos, de tubulina, etcétera. ¿Para qué? Para que los organelos estén también un poquito organizados, ¿no? Y no se estén chocando por ahí, quizá lastimándose, destruyéndose. Entonces están muy ordenadas las cosas dentro de la célula. Y ese citoesqueleto me ayuda a eso. Pero el citoplasma es como agua, imagínense líquido, y ahí están suspendidos muchos de los organelos citoplasmáticos que estamos viendo, ¿ya? Y este sistema endomembrana me incluye 4 componentes principales. El sistema de endomembrana me incluye la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, que puede ser liso y rugoso, y el complejo de Golgi. Por eso digo 4. ¿Ya? Vamos a decir 4 para no olvidarnos de ninguno. A ver, todo, anote. El sistema de endomembrana incluye 4 organelos que quizás ustedes los han conocido y que piensan que está por ahí, cada uno por su lado, dando vuelta en la célula. No. Estos
componentes están comunicados unos con otros. ¿Para qué? Para hacer las proteínas, para sintetizar las proteínas. Para sintetizar, hacerlas, transportarlas y llevarlas a su destino final. Vayan pensando, hemos dicho, ¿cómo se producen ciertas enzimas que luego son liberadas de la célula? Las enzimas todas son proteínas, por si acaso. ¿Ya? Recuerden que las enzimas todas son proteínas. ¿Cómo hacen? Pues ahorita eso vamos a aprender cómo es que la célula produce estas enzimas, estas proteínas, cómo las transporta y cómo las lleva, ya sea para que la célula misma lo ocupe o ya sea para que salga de la célula y lo ocupemos nosotros en otros procesos. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar en nuestros apuntes que el sistema de endomembrana incluye la envoltura nuclear. ¿Qué es envoltura nuclear? La membrana nuclear, que muchos no me pusieron cuando yo les preguntaba procarionte, eucarionte, no me ponían nada. La envoltura nuclear es la membrana nuclear, que solo está presente en eucariotas. El retículo endoplasmático liso y rugoso y el complejo de Golgi. ¿Está bien? Entonces, estos 4 componentes los vamos a empezar a estudiar ahorita. Y vamos a tener claro también, jóvenes, esto que está aquí abajo que dice que las funciones específicas de estos 4 componentes del sistema endomembrana es la segregación de proteínas, es decir, la síntesis de proteínas, hacen proteínas, y el almacenaje y transporte de toda esta segregación hasta su destino final. ¿Ya? Entonces nos imaginamos aquí a una célula. Esta es una célula, este es el medio exterior. Miren cómo aquí se está haciendo exocitosis, ¿lo ven? ¿No? Este es el medio interior, citoplasma. Este es el núcleo y esta membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi. Esos son los 4 componentes. Y de ahora en adelante, cuando se imaginen una célula, no se imaginen al aparato Golgi por acá, el retículo rugoso por allá, el retículo liso por acá, porque no es así, sino que están comunicados unos con otros. ¿Para qué? Para cumplir la función de hacer las proteínas, las enzimas, los componentes, que donde se hacen, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero para que vean, se hace en estos puntitos rojos que están aquí que se llaman ribosomas. Ahí se sintetizan las proteínas, entra al retículo rugoso, la parte luminal se llama esta parte interna, pasa al retículo liso, que el liso ya no tiene estos puntitos, ya no tiene ribosomas adheridos, por eso se llama liso, se transporta hacia el aparato de Golgi, aquí se mezclan, aquí se producen, si queremos, glucoproteínas, glucolípidos, lo que nosotros queramos, y aquí se forman estas vesiculitas que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Esto que los podemos llamar lisosoma, vesícula, vacuolas, dependiendo de qué es lo que produzca, qué es lo que esté llevando. Y miren, ahí se producen esas vesiculitas o esos lisosomas, luego se desprenden del aparato de Golgi y se ocupa para la célula, se ocupa para sacarlo, como en este caso, hacer secreción, etc. Entonces, este es el proceso que hace el sistema de endomembrana, ¿ya? Lo vamos a explicar ya que está en este cuadrito aquí, tenemos como 4 minutitos, vamos a ocuparlo para explicar esto. Y después, jóvenes, vamos a tener que esperar 10 minutos para volver a conectarnos porque ahora no nos permite conectarnos directamente, pero en 10 minutos nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Ya? ¿Para qué? En la otra clase ya vamos a ver cada uno de ellos, cómo funciona un poquito más a detalle. ¿Ya? Entonces todos después somos 85, qué bueno, toditos después entramos de nuevo, una clase más y luego quedan libres para irse a sus otras clases. Entonces miren, ¿cómo funciona esto? A ver, en forma resumidita, antes de que se nos corte. Aquí en el núcleo, adentro, está el ADN, ¿no ven? Todo eso sabemos. Y en el ADN están los genes, que ya sabemos que el gen es una porción de ADN que me expresa una característica. Por ejemplo, ahí dice, hagamos tal proteína, hagamos tal enzima, etc. Esa información pasa al ARN mensajero, que sale del núcleo con la información, busca al ARN de transferencia, ese de transferencia me junta los aminoácidos para hacer las proteínas, y van y se lo dan a estos ribosomas que están adheridos al rugoso.
¿Por qué este rugoso tiene ribosomas adheridos y este no? Porque este tiene una proteína especial que hace que se adhieran los ribosomas y este liso no lo tiene, ¿ya? Después, cuando vemos cada uno, lo vamos a ver. Entonces, como este retículo endoplasmático rugoso tiene adherido a estos ribosomas, ese ARN de transferencia que recibió el mensaje del mensajero viene y se los entrega a estos ribosomas esos aminoácidos que necesita para hacer esa proteína que le ha dicho el ADN. Y entonces viene, se los deja y es estos ribosomas que lo juntan, lo unen, hacen todo el sistema de proteínas. ¿Se acuerdan que era la estructura simple, no? Hasta llegar a esa estructura bien complicativa, cuaternaria, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, cuando vemos proteína. Y entonces aquí lo junta todo y después lo pasa aquí adentro a la cara luminal del retículo endoplasmático rugoso. El retículo rugoso lo transporta aquí, por adentro, ya se ha sintetizado la proteína, entra y viene y lo vacía acá al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso lo principal que hace ver es transporte de las proteínas y lípidos sintetizados. Entonces lo transporta y viene como que los vacía en estas bolsas aplanadas que se llaman aparato de Golgi. Lo transporta aquí, lo vacía, y aquí se mezclan y se hacen los compuestos que la célula va a necesitar. Se pueden juntar azúcares con proteína, azúcares con lípidos. Por ejemplo, los fosfolípidos se arman aquí para hacer después las membranas biológicas. ¿Y qué hace este aparato de Golgi en esta cara que se llama trans? Esta se llama cara cis, esta se llama cara trans. Va a formar estas bolsitas, ¿ven? Estas vesículas llenas de las proteínas, de los glucolípidos, de la glucoproteína, de lo que se necesita en la célula. Y después, estas bolsitas que se llaman vesículas o lisosomas, vacuolas, se desprenden del aparato de Golgi y cumplen la función para lo que han sido hechos. Por ejemplo, les voy a dar solo un ejemplo, tenemos un minuto. Se forman unos lisosomas. En los lisosomas hay enzimas digestivas que se quedan dentro de la célula. ¿Saben para qué? Para que si después entra una bacteria a nuestra célula, un virus, estos lisosomas van, los atrapan y los deshacen para que no nos cause daño. O si fuera, no sé, la bilis, por ejemplo, ¿no? o la insulina que decíamos, viene, se acopla a la membrana, se desaparece esta parte de la membrana y se secreta la sustancia. Este proceso se llama secreción celular y lo vamos a ver ahorita cuando volvamos a clase, ¿ya? Entonces se va a cortar en cualquier minutito. Quiero volvamos a entrar en 10 minutitos al mismo link para que ya veamos cada uno de los componentes. Ya hemos visto toda la introducción, entonces ahora vamos a ver cómo es la membrana nuclear, el retículo rugoso, liso, aparato de Golgi. Y si nos da tiempo vemos secreción celular, ¿ya? Entonces tenemos menos de un minutito, tratamos 85. Vuelvo a sacar una fotito después cuando volvamos a entrar. ¿Está bien? Y vayan anotando sus